Hola, mi nombre es Maylin Moya, soy abogada chilena, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca y actualmente investigadora invitada por parte del IEAL. Ahora les voy a contar un poco de un proyecto en el cual he estado trabajando y que hizo relación con las cuencas hidrográficas en Chile y sus disputas internacionales. Hoy les voy a hablar del caso del río Silala, pero desde una visión desde el fenómeno del cambio climático. Para empezar, hay que entender que lo que es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es un territorio que está delimitado por los escurrimientos de las aguas superficiales y subterráneas y que puede estar compuesto por ríos, por presas, por acuíferos, encontrándose su demarcación geográfica en función de los límites de influencia y filtración de las aguas. Mientras que una cuenca hidrográfica transfronteriza es aquella que cuenta con recursos hídricos tanto superficiales, subterráneos o ambos, pero en cuya delimitación se encuentran comprendidos los límites geográficos administrativos de dos o más países. En Chile, los niveles de precipitación van variando de conformidad a los diferentes climas existentes. Por lo tanto, en el norte de nuestro país, como en la ciudad de Arica, llueve menos de 1 milímetro al año, mientras que en la ciudad de Valdivia las precipitaciones anuales rondean los 2.500 milímetros al año. Estas precipitaciones se encausan en 101 cuencas hidrográficas en 756.000 kilómetros cuadrados más o menos, donde se encuentran ríos, lagos, lagunas con escorrentía variable dependiendo del lugar en donde se encuentren, siendo los ríos en el norte de Chile aquellos que presentan un menor nivel de escorrentía. A pesar de que en el ordenamiento jurídico chileno se reconoce el agua como un bien nacional de uso público, la gestión de este recurso queda entregado a lo que se denomina la constitución de derechos de aprovechamiento hacia los particulares, para su uso privativo. Entonces, de esta manera, los derechos de aprovechamiento de agua son constituidos por la Dirección General de Agua a los particulares a perpetuidad en razón de las facultades que son entregadas en el Código de Aguas. Ante un escenario como el que existe hoy en día de una fuerte limitación para poder acceder a estos derechos de aprovechamiento de agua, para poder satisfacer las nuevas demandas, entonces lo que se debe hacer es recurrir a derechos que ya están constituidos a terceros. Por lo tanto, la gestión de las aguas queda a cargo del libre mercado. Existen diferentes problemáticas en la gestión de las aguas en Chile. En algún momento el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua por parte de la autoridad es uno de los factores que ha incrementado la crisis hídrica que se vive en Chile y que ha generado diversos conflictos entre particulares por el acceso al recurso. El mismo mecanismo de gestión de aguas que existe hoy en Chile, este mecanismo privativo de gestión de las aguas, intensifica la escasez hídrica y la va complejizando en razón de los efectos del cambio climático, ya que el sistema no varía el consumo potencial en función de la disponibilidad real del recurso, sino que por lo tanto se genera una sobreexigencia de la capacidad natural de esa unidad, requiriéndose cada vez más agua de la que es posible producir. Existe un sinfín de distribución de competencias, instituciones y de gestiones, que existen más de 40 agencias del Estado que poseen competencias sobre los recursos hídricos, lo que hace bastante difícil el proceso de toma de decisión. Y por otra parte existe una nula respuesta de adaptación frente al cambio climático que se traduzca en respuestas concretas, visiones estratégicas a mediano o largo plazo. El caso del río Silala. El río Silala tiene su origen en territorio boliviano, pero fluye naturalmente hacia territorio chileno, desembocando finalmente en el Loa, en Antofagasta. El origen del conflicto se remonta a la fijación misma de los límites entre Chile y Bolivia establecidas en el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, y que pone las aguas bajo la jurisdicción correspondiente dependiendo de los puntos de altura que estuvieran sobre ella. En 1906, de acuerdo a la concesión que fue entregada a la empresa Antofagasta Bolivia Railway Company por la licencia de las aguas, la Cancillería boliviana reconoce en una primera instancia el Silala como un río internacional. Luego ese tren a vapor deja de funcionar en 1962 y por ende la necesidad de utilizar esas aguas por parte de la empresa. Sin perjuicio de ello, el escurrimiento natural de los recursos al territorio chileno se mantuvo. En el año 1997, la Cámara de Diputados boliviana ordenó que no se usara el término río para denominar al Silala, sino que era un manantial o de ojos cuyas aguas se consumirían en el mismo lugar. A pesar de que durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del año 2009 al 2011, se realizó un intento de acuerdo con el gobierno boliviano a través de la agenda de los 13 puntos, lo cierto es que las negociaciones no prosperaron.
luego de que en el año 2009 la Constitución boliviana reconoció la reivindicación marítima como un derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico. Las aguas del Silala en el año 2012 se declaran como un recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Ley 320. Luego de que el presidente Evo Morales anunciara el día 26 de marzo del año 2016 que Bolivia demandaría a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para poder sentar soberanía sobre las aguas del Silala, el 6 de junio de ese mismo año Chile demanda a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia solicitando se pronuncie respecto de la naturaleza de las aguas del Silala, que confirmara que es un río internacional y establezca su uso razonable y equitativo en conformidad con las normas del derecho internacional, y que Chile tiene derecho al uso de esas aguas sin que Bolivia pudiera afectar su calidad. El 1 de diciembre del 2022, la Corte Internacional de Justicia dictó fallo respecto de la disputa entre ambos países, estableciendo que el Silala es un curso de agua internacional de conformidad a las alegaciones de ambos países en el transcurso del juicio, y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso racional y equitativo del recurso, instando a las partes a cooperar. El lugar donde se encuentra el Silala se denomina como un espacio vacío, vale decir, sectores rurales que son habitados por poblaciones autóctonas o derechamente abandonadas, distantes de los grandes asentamientos humanos, pero que son importantísimos para los intereses económicos relacionados con la minería y proyectos energéticos. Y acá es donde hago el enlace con el fenómeno del cambio climático, que lo considero también como un catalizador de los conflictos por el agua y un futuro también catalizador de conflictos por el agua. El cambio climático entrópico ha ocasionado un aumento en la temperatura media del planeta, el incremento de la temperatura en los océanos, la pérdida de nieves, casquetes de hielo y graves alteraciones en los regímenes de precipitaciones, provocando un severo estrés sobre los sistemas hídricos en el mundo. Hacia el norte de la región metropolitana hay escasez hídrica en razón de la natural y baja escorrentía en los territorios áridos, una alta concentración de la población y la diversa satisfacción de necesidades agropecuarias e industriales, esencialmente de la minería. Sin perjuicio de ello, el incremento paulatino de la producción conlleva también un aumento en la demanda de agua, lo que ha ocasionado una situación crítica en la zona norte y centro de Chile, escenario donde converge una diversidad de factores que acentúan la falta de disponibilidad del recurso, como la nula gestión de las aguas y los efectos propios del cambio climático. Los estudios respecto de los efectos del cambio climático en Chile no han sido bastante alentadores. Se espera un incremento en las temperaturas medias estivales e invernales cercanas a los 2,1, 1,7 grados respectivamente y una disminución en las precipitaciones en un 15%. En cuanto al déficit hídrico nacional, las investigaciones han indicado que el cambio climático antrópico es el responsable de al menos el 25% del déficit hídrico, cifra que seguirá en aumento. La escasez de recursos, el incremento de la población y la contaminación van minando la seguridad hídrica y también contribuyen a su vez a la inseguridad alimentaria, a las migraciones y a diversos conflictos. ¿Cuál es, la consecuencia de estos efectos de los efectos propios del cambio climático? Bueno, que a nivel internacional es indiscutible el aumento en la tensión entre países que comparten fuentes hídricas, en especial en lugares donde el recurso va escaseando. Se ha verificado mediante estudios que la probabilidad de conflictos internacionales se va a intensificar respecto de las cuencas transnacionales en virtud de cambios en el entorno físico, construcción de embalses, desviación de cauces por planes de irrigación y la inexistencia de tratados de gestión sobre aguas transfronterizas. El conflicto por el río Silala, que derivó en su judicialización ante la Corte Internacional de Injusticia, se enmarca dentro de lo que algunos autores han denominado la teoría de la escasez. Va a existir una mayor conflictividad y disputas por acceso a recursos que son críticos y que son valiosos, como lo es el agua. La escasez, que está profundizada por los efectos del cambio climático, la nula institucionalidad transfronteriza de gestión de aguas, el desarrollo también unilateral de proyectos de cuencas con ausencia de estas instituciones y la negativa a negociar y a cooperar, desembocan en conflictos como lo sucedió en el caso del Silala. De parte de Chile, a pesar de que algunas autoridades han considerado que este es, un hito y que Chile de cierta forma ganó esta demanda, hay muchas cosas que deben realizarse de manera urgente. Se hace urgente, por ejemplo, generar espacios de administración compartida y colaborativa en la gestión de las cuencas transfronterizas, en especial
con Bolivia, con el cual ya hemos tenido un conflicto. Es necesario un nuevo modelo de gestión de las aguas en Chile bajo un modelo más bien de gestión integrada de recursos hídricos que cuenta con experiencias comparadas tanto en la Unión Europea, en Australia, México y Brasil. Se debe considerar también urgentemente el cambio climático como un factor importante en la gestión de las aguas y así poder avanzar en la creación de medidas adaptativas con una amplia participación de la ciudadanía. Considero también que es un avance, por ejemplo, aquello estipulado en la ley marco de cambio climático, que ha sido, publicada recientemente, hace algún tiempo, que establece, la seguridad hídrica y que establece también ciertos planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, pero esta normativa aún está a la espera de su efectiva reglamentación.